La historia nos dice que hubo un tiempo en el que la Tierra se transformaba, donde enormes reptiles dominaban el planeta y reinaban sobre las aguas, el cielo y la tierra. Eran los dinosaurios. Se nos dice que el hombre jamás pudo verlos, ya que estos se extinguieron antes de que aparecieran los primeros homínidos. Pero existe un lugar en México donde hay insólita evidencia de una historia prohibida, tan oculta y silenciada que les aseguro nunca habían escuchado hablar de ella. Las figuras de Acámbaro. La historia prohibida. Era mi segundo día en Acámbaro. La pasión por ir en búsqueda de los vestigios más antiguos y enigmáticos del mundo me habían traído hasta este lugar, donde al parecer los propios habitantes desconocían que en su pueblo existía una de las historias más increíbles y reconocidas en el mundo, pero silenciada en nuestro propio país. Y quisiéramos saber si ustedes saben o han escuchado algo de las figuras de aquí de Acámbaro. Figuras de Acámbaro. ¿O algo de las figuras de Acámbaro? ¿No? ¿Saben algo sobre las figuras de Acámbaro? ¿Han escuchado algo sobre las figuras de Acámbaro? Dicen que la sacaron del Cerro del Toro o algo así. No sé si. No han escuchado de. Pero son unas figuras y que ahorita están exhibidas en un museo. ¿Usted no ha escuchado nada? Ok. ¿Me puede ayudar? ¿Ustedes son de aquí? ¿De aquí de Acámbaro? No. ¿No? Ok. Bueno, ¿habían escuchado sobre las figuras de Acámbaro o han escuchado? ¿No? Bueno, pero no sabemos en dónde ni... Tampoco no sé. No saben nada de eso. Ok. Muchas gracias. Es curioso que estas piezas ya hayan viajado a otras ciudades del mundo como Berlín, Suiza, Seúl, en la exposición titulada Misterios sin resolver, junto a otros 1700 insólitos descubrimientos localizados alrededor del mundo, que no son exhibidos ni motivo de publicidad, ya que van en contra de la historia conocida, levantando preguntas incómodas que ya nadie quiere responder. Vou falar sobre as figuras de Acámbaro. São esculturas encontradas no México. Plastilin. Und sie zeigen, und das ist jetzt das Seltsame und das Rätselhafte, sie zeigen. So you can see here that some of them are really looking perfect like a dinosaurs. Pero, ¿qué son las figuras de Acámbaro? ¿Y por qué son tan extrañas? Cuando era niño, tuve la fortuna de ver caminar al español Jiménez del Oso por las vías que rodean el pueblo de Acámbaro, en su programa En Busca del Misterio. Se refería a las figuras de Acámbaro, unas extrañas figuras, toscas figuras realizadas en barro, cuyo misterio, insisto, descubriremos después en el documental. Pero al misterio en sí de las propias figuras se unía el de su localización. Habían desaparecido. Desde hacía décadas no había vuelto a saberse de ellas, no habían vuelto a ser fotografiadas y mucho menos filmadas. Su paradero era un misterio. Y ahora viene lo pintoresco del caso. Nosotros dimos con ellas. Estas son las míticas figuras de Acámbaro, rotas ya muchas de ellas, desintegrándose lentamente en cajas de pescado, sin más protección que la que quiera depararles la providencia, como un desecho inservible, cuando tal vez constituyen uno de los misterios más apasionantes del mundo. Algunas son de la cultura de Chupícuaro, que estuvo instalada en esa zona hace 2800 años. Otras son toscas imitaciones, burdas piezas falsificadas, pero muchas son la más fantástica galería de animales fabulosos que pueda imaginarse.
Fíjense en ellas. Pocas, muy pocas personas han tenido ocasión de verlas. Se han escrito algunos artículos sobre estas figuras y un par de libros han dedicado un capítulo a este tema. Para los investigadores de lo insólito es casi un mito, porque solo uno o dos han podido tenerlas en sus manos. Es ahora la primera vez en estos 45 años que una cámara las filma. Y probablemente también será la última. Aún recuerdo la narración que dejó en mí, la ilusión y pasión por algún día, precisamente, yendo en busca del misterio, llegar hasta Cámbaro y maravillarme con este enigma. Esa última encomienda de Jiménez del Oso me trajo hasta este lugar. Este es el Museo Valdemar Junrud. Aquí se mantienen resguardadas las misteriosas figuras de Acámbaro. Vamos a descubrir la historia de este enigmático pasado que sucedió aquí en Acámbaro, Guanajuato. Me encuentro ya en las puertas de este museo tan interesante e importante y que hoy vamos a dar a conocer. Nos encontramos ya en el Museo Valdemar Junrud y también con la directora Juana Ruiz Ramírez, quien nos va a dar el recorrido. Pues muchas gracias por la invitación y esperemos a conocer toda esta gran historia y el enigma de las figuras de Acámbaro. Mucho gusto conocerlo, chicos. Pasemos a la primera sala. Conozcamos lo que son los dinosaurios de Guanajuato. Hablemos de la historia del señor alemán que llegó a México con intenciones de invertir en México en los años de Porfirio Díaz. Su primera inversión fue en la ferretería en México, la ferretería La Palma, y después por azares del destino va llegando a Michoacán. Por ahí en la Revolución, en huida llega a Cámbaro. La primera pieza que encontró, o sea, su giro era ferretería, nada que ver con la arqueología. Le gustaba la arqueología, tenía relaciones con el cura de Chupicuaro, con quien intercambiaba piezas. Él le daba vinos y el cura le daba piezas, se le hacían bonitas, pero más sin embargo no era lo que él buscaba. Pero un día cabalgando encontró la primera pieza en un lugar muy diferente a lo que era la zona reconocida como Chupicuaro, que es el Cerro del Toro, la falda del Cerro del Toro. En ese entonces no estaba poblado, eran tierras de cultivo. Entonces por ahí empezamos, que encontró las piezas y se le hicieron muy interesantes, nada que ver con los Chupicuaro, piezas que parecían monstruosas, fantásticas. Dicen, bueno. Valdemar Junrud, un alemán que había llegado a este poblado, había descubierto las primeras figuras enterradas en el Cerro del Toro. Se tratan de miles de figuras de barro que poco a poco fue coleccionando sin darse cuenta que entre más seguía descubriendo, más le revelaban una historia que no podía ser cierta. En México se establecieron diferentes culturas que dejaron vestigios de su estancia en nuestro territorio, e incluso es común seguir haciendo descubrimientos de figuras, ídolos y cerámica. Pero las figuras desenterradas en Acámbaro parecían no pertenecer a ninguna cultura conocida. Y más increíble aún, nos muestran una historia muy diferente a la que hoy conocemos, y es que, en su mayoría, podemos ver representaciones de dinosaurios. ¿Cómo puede ser posible esto? Si bien sabemos que el hombre primitivo jamás vio a ninguno de estos gigantescos reptiles. Pero esta colección es muy variante. O sea, tú hablas de dinosaurios, hablas de seres antropomorfos, hablas de figuras zoomorfas, estás hablando de piezas que tienen características de diferentes zonas del mundo. Encuentras un sarcófago egipcio. ¿Cuántas piezas son? Actualmente. ¿O cuántas tiene el registro? En el inventario actualmente 20,000 piezas. ¿Todas salidas del Cerro del Toro? Del Cerro del Toro. Se perdieron muchas, porque te estaba hablando de 33,000 consideradas cuando Valdemar vivía. Pero fue un proceso largo lo que fue el museo. O sea, Valdemar vivía, tenía sus piezas a su muerte. Sus hijos vendieron la finca, el lugar, y trataron de sacar esas piezas, pero después se les solicitó que donaran al pueblo de Acámbaro esa colección. Ellos hicieron esa donación y ahí no se hizo el conteo cuánto se recibió. Se fueron a presidencia en el 85, por ahí más o menos. Después hasta el 95 se inicia el proyecto, y te estoy hablando que del 85 al 95 las piezas estaban por ahí en un cuartito encerradas,
no quiero pensar quién pudo haber tomado Sí. alguna de recuerdo. Sí, claro. Pues, hasta el 95 se inicia el proyecto, pero el inventario hasta el 2000. Pero, entonces, ¿quiénes fueron aquellos que realizaron estas figuras? ¿Y qué representaban? ¿Podrían ser parte de un registro en piedra y barro que fue resguardado en esta parte del mundo por una civilización antidiluviana? Sin duda, hay más preguntas que respuestas. Y es que es imposible no asombrarse al distinguir entre las figuras representaciones de lo que hoy podemos entender como lo es un estegosaurio y un dimetrodonte, o un ictiosaurio y un amonite, pero también de figuras tan extrañas que nos hacen pensar que no eran de este mundo. Humanoides, seres vampirescos y otros inconcebibles. Ahora se entiende el porqué de su ocultamiento. Tan es así que es una verdadera fortuna que las podamos admirar y que se haya luchado por parte de algunos para darle un lugar a esta historia prohibida. En un momento de asombro, Juana, la directora de este museo, nos invitó a dar un paseo al pasado, ya que bajo este edificio se encuentra un sótano, donde aún permanecen algunas cajas en las que estaban destinadas a desaparecer estas figuras, olvidadas en un edificio del municipio. Ahí mismo, donde en los años 80 Jiménez del Oso las admiró y tocó por primera y única vez. Sí. Todas las cajas tienen su etiqueta, el número de qué pieza, Algunas están vacías porque son las piezas que ya se han sacado, pero esta fue la forma en general como nos las presentaron, nos las dieron. Bueno, colección Jurru. Ajá. El ayuntamiento, que fue los 98 en 2000. Hicieron el El inventario, inventario digital. los pusieron en cajas Ajá, y se las estas dieron. Ajá. Y todas están, bueno, hay muchas que están selladas. Selladas, era lo que te comentaba. Se abrió una tercera parte al azar para hacer esa preselección y hacer una museografía. Y O sea que bueno, estamos aquí en la bóveda donde está se mantiene la mayor parte, la mayor de parte de la las piezas. colección. Wow. Todas estas cajas no han sido abiertas por mucho tiempo, fueron rescatadas donde las tenían Ujú. y ahora las conservan en este lugar. Sí. No sabemos por cuánto tiempo estén aquí, pero al menos sabemos que están resguardadas. Resguardadas, sí. ¿En algún momento se han abierto estas cajas? No, hay muchas que están totalmente cerradas. Al estar contemplando esto, me doy cuenta que estoy ante un verdadero tesoro de la historia. Cientos y cientos de piezas de diferentes tamaños y características, ordenadas y en espera a ver la luz. No se sabe cuántos miles de años pasaron bajo tierra y cuántos años pasarán nuevamente en la oscuridad de estas cajas, en este sótano. Pero al igual que al hombre que me inspiró, aquí estoy, tratando de que mi cámara pueda plasmar para la eternidad figuras que han sido rechazadas por las instituciones, por la ciencia y el aprecio de la sociedad. Los dinosaurios de Acámbaro siguen siendo una historia no aceptada ni reconocida. Pero cualquiera que sea la verdad, a mí me parecen maravillosas. Y es que más de 30,000 piezas nos hablan de la seriedad de estos objetos y de la importancia que cada una debe de tener. Me voy agradecido por las facilidades que me ha brindado la directora del museo,
no solo me ha permitido tomar información de las piezas, sino que también me permitió alcanzar uno de mis más anhelados sueños. Gracias. Pero esto aún no termina, porque la investigación seguirá en el Cerro del Toro, donde fueron encontradas las figuras de Acámbaro, y les contaré la historia completa desde que fueron descubiertas, los análisis y su destino al morir Valdemar Jonsrud. Pero todo eso lo verán en la segunda parte, que será presentada por History Channel Latinoamérica. En la descripción de este video les dejaré el link para que vayan a ver mi serie Los viajes con Oxlack en History, y también para que ahí vean la segunda parte. Y suscríbanse, porque ahí les contaré muchas más historias increíbles sobre mis viajes, así como alguna vez lo hizo Jiménez del Oso en busca del misterio.